Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, la victoria ucraniana inminente. Hoy es 7 de abril, viernes. Entonces vamos a resumir un poquito las cosas que han pasado esta semana en Ucrania. Quiero empezar con la visita del poli bueno y el poli malo a China. Allí estaban con visita oficial Ursula von der Leyen y Macron. El poli bueno, por supuesto, es Macron, que ya estaba tan cansado de llamar a Putin que ha decidido ir al nuevo centro de control ruso, que es Beijing o Pekín. Entonces, él fue ahí, por supuesto, no solo, sino con los empresarios franceses ofreciendo más colaboración comercial a China, y también estuvo Ursula von der Leyen para controlar un poquito esta visita eufórica. Entonces, por supuesto, tanto Macron como Ursula von der Leyen querían convencer, entre otras cosas, tenían sus objetivos, por supuesto, a Xi Jinping a hablar sobre la paz de Ucrania y que él apoye el punto de vista, digamos, del mundo civilizado. Vale, por supuesto, China es un país que no está muy interesado en apoyar el equilibrio del mundo civilizado, porque China quiere ser el país líder del mundo bipolar, donde están los países autoritarios y tal vez los países que China cree que puede dominar, que son todos los países africanos, latinoamericanos, y los países cuyos líderes son los Estados Unidos. Entonces, China está también haciendo una política de disyuntura, ¿no? De meter un clavo entre los Estados Unidos y Europa, porque la guerra en Ucrania, como nunca, ha juntado tanto a las opiniones políticas dentro de Europa, como aproximado a los Estados Unidos hacia pues, lo que es la seguridad europea también. Entonces, creemos que el Big Brother, el Big Brother de Putin, que ahora es el único que le puede mandar o influir, pues debería hacer algo, pero no sabemos qué va a hacer. Ha dicho que llamaría a Zelensky cuando llegue tiempo. Sí, está muy ocupado, no tiene tiempo para las menudeces como nuestra guerra. Así que esta es una parte. Y la segunda parte son las actividades de nuestro presidente, que hizo su intervención, digamos, histórica, de alguna forma, en el Parlamento de Chile. Chile es el primer país latinoamericano cuyo Parlamento pues acepta escuchar a Zelensky. Ya él tuvo una conversación con el presidente Boric, pero luego dio un discurso bastante emocionante al Parlamento chileno. Cosa que me pareció curiosa era que había diputados que se levantaron y se fueron, y dicen que son comunistas o los partidos izquierdas que querían mostrar así que ellos no están en este rollo, que están pro Rusia y anti Ucrania. Entonces, de todos modos, el discurso estaba digamos, bastante bien hecho, como siempre muy emotivo, porque en víspera Zelensky visitó una cárcel, un calabozo que estaba aquí cerca, de hecho, en la aldea Yahidne, donde todos los habitantes de la aldea, más de 350 personas, estaban recluidos en un espacio de 200 metros cuadrados durante 27 días de la ocupación, en condiciones inhumanas. Tanto niños como mayores, y 11 personas fallecieron ahí mismo porque no aguantaron aquella tortura, digamos, que creó el régimen ruso. Entonces él estaba hablando de los dibujos que hacían los niños en las paredes de esa cárcel improvisada, que era un sótano. Y realmente el presidente Zelensky está intentando retransmitir al mundo los horrores que estamos viviendo y los horrores que está cometiendo un país que todo el mundo ve como un país civilizado, y no lo es. Entonces él está intentando pues llegar con el mensaje de la verdad, que por algún motivo no cuaja en la América Latina. Entendemos que hay un sentimiento antiamericano que eclipsa todo, ¿no? Y que a los americanos les cuesta creer que Rusia también mataba a los americanos, ¿vale? No nos olvidemos que Alaska estuvo, hasta que lo vendió Caterina II, creo, los Estados Unidos, estuvo bajo el dominio ruso 200 años. Y
los rusos mataban. Ay, se me olvidó cómo se llamaban, aleutas. Los esquimales y aleutas eran las víctimas de aquellas masacres. Por supuesto, han pasado muchísimos años ya de aquello, ¿no? Que era durante la colonización, digamos, brutal que hizo Rusia en su tiempo. Y solo se quedaron algunos rastros en los diarios de aquellos marineros o militares que llegaban al otro lado del estrecho, ¿no? Y esto no cuadra, o sea, esto ya como que no cuenta para nadie en las Américas, digamos. Tenemos a Lula, que ha hablado de la idea genial de entregar Crimea a Rusia, porque Ucrania no puede pedirlo todo y tiene que sacrificar algo por la paz mundial. Pues yo no sé si Lula está dispuesto a sacrificar Florianópolis a Argentina por tener la paz mundial, ¿no? No creo que le haga mucha ilusión hacer tal sacrificio. Entonces yo no entiendo por qué la gente ofrece a otros países hacer algo que jamás harían ellos. Entonces es esto. Estos días se habla mucho de la información que se ha filtrado por New York Times, que se supone que el servicio de inteligencia ruso obtuvo del Pentágono. Son los datos sobre la cantidad de algunas tropas, sus posiciones ucranianas. Ya llevamos varios días sin tener alarmas y cada vez que quiero hacer un vídeo para vosotros, aquí están. Bueno, entonces, había, yo qué sé, cantidad de proyectiles que usaba un HIMARS, etc. Todas las informaciones son datadas del día 1 de marzo, por ahí, con lo cual ya no tienen esa vigencia porque la cantidad de maquinaria y tal se cambia. Es una guerra que no es estable, ¿no? Todo lo que, por supuesto, hay algunos centros de dislocamiento, pero se van moviendo, así como se cambia la cantidad de maquinaria o su composición, etc. Entonces, es un poquito preocupante, por un lado, que haya vaciado, no sé cómo se dice, filtraciones de información, y además es de Pentágono, no es desde Ucrania, ¿vale? Están hablando entre una cosa bastante interna. Puede ser que alguien del Parlamento americano ha descuidado estos datos porque ellos tienen una comisión de audición de todos los armamentos ucranianos. Hay 45 funcionarios trabajando y controlándolo todo, porque ya sabéis que en el Parlamento americano hubo discusión que Ucrania está desaprovechando o vendiendo el armamento que tanto necesitamos, pues entonces nos pusieron mecanismos de control y esa gente hace sus informes ante el Parlamento. Posiblemente durante alguno de los informes pues se ha vaciado esa información, no lo sabemos. O puede ser que también es una opción que ha sido una contrainteligencia, ¿no? Que era una filtración hecha a propósito para descolocar a la inteligencia rusa, ¿vale? Porque cada información, ellos ya están esperando la contraofensiva ucraniana, no sabe dónde va a acontecer, ¿no? Porque incluso nuestro jefe del Consejo de Seguridad, señor Danilov, ha dicho que los planes reales, hay mucho traidor en Ucrania, ¿eh? Yo no quiero hablar de esto, salió un reportaje muy gordo sobre los traidores en el gobierno de Zelensky y hay muchos. Entonces, por eso hay la gente que está enterada de los detalles de la contraofensiva ucraniana, no son muchos. Él dice que son hasta 5 personas, con lo cual estamos manteniéndolo en sigilo, eso. Y queremos confundir a nuestros enemigos y esa publicación en New York Times podría ser una forma de despistar a los rusos o darle la información que no les va a servir mucho, pero les va a complicar un poco la vida. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos a un
empresario ucraniano, el dueño de banco por internet Monobank y también cofundador de una compañía que produce drones, se llama Dovbus, que ha convocado una competición para el día 9 de mayo en Moscú. El 9 de mayo se supone que tiene que haber una parada militar, un desfile militar en la Plaza Roja. Entonces él ha dicho que va a entregar el premio de $500.000 a aquel, a aquel drone que podrá aterrizar en la Plaza Roja el día 9 de mayo. Y por supuesto, su compañía de drones también va a competir y él ha dicho que si alguien quiere aumentar el premio que está pues disponible a ver, pues él ha puesto el primer dinero y si alguien quiere hacer la hucha, pues invita a participar porque el dinero que ganen la gente, por supuesto, una parte será el premio y otra parte va a fomentar el desarrollo de la industria de drones en Ucrania. Bueno, ¿qué tenemos en el frente? Ha disminuido la intensidad de los ataques rusos en Bakhmut, ¿vale? Pero aún así, la intensidad de ataques en otros sitios sigue. Pero la cantidad de muertos que ellos tienen, antes tenían hasta 1000 personas, ahora tienen como entre 500 y 600 personas diarias. Quiere decir que ya han cambiado un poquito sus planes. Ucrania sigue con su estrategia de destruir los centros logísticos y como decir, desmoralizar a nuestros enemigos. Por ejemplo, en Melitopol casi todos los días los guerrilleros hacen algún tipo de atentado, algún tipo de incendio, etc. En Crimea también, en muchos sitios caen los drones ucranianos o hay algún incendio, o sea, está aquella zona muy calentita que puede significar que pues, nos estamos preparando para empezar a movernos en aquella dirección. Bien, en Rusia también tenemos una incursión del ejército rebelde ruso, es la segunda excursión a lo largo de un mes, más o menos, en la región de Briansk, ¿no? Que entran, se supone, una brigada del ejército rebelde ruso desde el territorio ucraniano, algún pueblo graba un vídeo, incluso habla con los habitantes, graba un mensaje para que la gente se una a la lucha contra el régimen de Putin y se va. Esto es una forma, digamos, de ir creando inestabilidad en Rusia. Ucrania considera objetivos militares también en el territorio ruso como objetivos legítimos, ¿no? Hace un par de semanas fue bombardeado un convoy militar con las tropas que iban hacia la frontera ucraniana y eso quiere decir que nosotros también nos lo estamos planteando, ¿no? Que cualquier movida hacia nuestras fronteras es nuestra amenaza y tenemos que librarnos de ella allá donde podamos. En marzo se registró el número récord en la página Quiero Vivir, que es la página para los militares rusos para su entrega a las tropas ucranianas. Es también importante. Y también hubo un incendio en el Ministerio de Defensa de origen desconocido, de defensa ruso en Moscú, y un drone cayó en la fábrica de Khimki, donde se producen los sistemas militares como Tor y otras cosas, o sea, en Moscú. Con lo cual tenemos, digamos, Rusia ya como un territorio donde se prueban los drones y las armas ucranianas. A veces con éxito, a veces sin éxito, porque nos derriban, pero eso ya va creando esa sensación que tiene que sentir Rusia, que están en guerra. Bien, la OTAN. La OTAN es un problema, porque muchas veces hay declaraciones que no benefician a Ucrania, ¿no? Y hay pasos que la OTAN no debería hacer, pero hace, y son pasos que prolongan esa guerra, ¿no? Por ejemplo, cuando están diciendo que Ucrania solo va a entrar a la OTAN cuando termine esta guerra, y vamos ya a hablar de su entrada, eso le da a Putin el motivo de no acabar esa guerra nunca,
¿vale? De tenerla, de mantenerla viva como sea, de tenerla por años y años. Y claro, cuando tenemos algunos países que quieren proponer la entrada de Ucrania a la OTAN ya este verano, en julio, en el summit en Vilnius, pues tenemos a Estados Unidos, Alemania y Hungría, por supuesto, que están en contra de esa proposición. Y entonces, porque piensan que va a escalar el conflicto, bla, bla, bla. Pero yo veo que al mundo le faltan las decisiones creativas para terminar esta guerra, ¿no? Y lo que hacen es, con esas declaraciones, simplemente convencen a Putin que ya está dispuesto a tener esa guerra por lo menos hasta sus propias elecciones en el año 24, porque en cuanto él pierda la guerra, él está ya acabado. Entonces él tiene que pues mantenerla, alargarla hasta el año 24. Él piensa que en los Estados Unidos cambie el presidente y él pueda tener un presidente más prorruso y que se canse todo el mundo ya de la guerra de Ucrania y él ya podrá hacer lo que quiera. Entonces, a la par con los esfuerzos militares, el mundo tiene que encaminar todos los esfuerzos políticos, a hacer declaraciones correctas, ¿no? que le cierren a Putin y no le dejen con las manos sueltas de tener esa guerra años y años, ¿no? Bien, yo creo que más o menos está todo dicho. Hemos derribado un avión ruso Su-52 en la ciudad de Mariinka y también tenemos la repoblación rusa en Mariupol, que vinieron más de 40.000 rusos a vivir ahí, muchos de ellos de Siberia y de las regiones muy remotas, a repoblar la ciudad. Y cuando Rusia dice que reconstruye la casa para su gente. Entonces hay 80.000 que dicen que ahora son los ucranianos que se han quedado y 40, o sea, el 50% de la gente que vino a repoblar la ciudad. Pues por supuesto tendrán que irse, pero les apeteció hacer este viaje a Ucrania, que es un poco peligroso. Pues nada, venceremos y buen final de semana.